Buenas Para noches, evitar Miss. las interrupciones durante la sesión. Sí, a ver, Buenas noches, vamos a Miss. esperar unos 2 minutos mientras sus demás compañeros se Buenas van. noches, profesora. ¿Me confirman, por favor, si visualizan mi pantalla? Sí, Miss, se ve bien. Muy bien, entonces vamos a ir esperando. Sí, ya finalizando el año, ya todos empiezan a salir de vacaciones, ¿cierto? Muy bien, a ver, Minali, apagamos los micros, por favor, si no estamos, a ver, recordemos las formas básicas que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? En cada clase, chicos, ya es importante tener en cuenta las normas que debemos de respetar, ¿sí? En cada sesión de clase que vayamos a tener, ¿sí? Activamos el micro solo siempre y cuando sea necesario, ¿sí? Participar o mi persona desea participar, pero para yo participar y activar mi audio, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de levantar la manito. Ya levanto la manito y mi persona les da la autorización para que ustedes puedan activar su audio, ¿ya? Si no, no activamos, ¿sí, chicos? Porque si no va a sufrir, vamos a tener ciertas interferencias y vamos a tener dificultades, ¿ya? Muy bien, dicho ello, vamos a empezar con la clase del día de hoy, pero para dicha clase vamos a iniciar con recordando un poco de lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que hemos recordado? ¿Qué es lo que recordamos? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿A qué nos hemos referido? ¿No? A ver, ¿quién me podría manifestar ello? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta, ya que el día de hoy vamos a tocar un tema relacionado al tema anterior de la clase pasada. A ver, ¿quién me manifiesta? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que hemos visto? El lenguaje y sus funciones, Miss. Ya hemos visto el lenguaje y sus diversas funciones. ¿Qué hemos dicho, por ejemplo, sobre el lenguaje? ¿A qué nos hemos referido? A la definición, características y funciones. Ya, pero ¿qué es el lenguaje? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿A qué llamamos lenguaje? ¿O a qué nos referimos cuando decimos lenguaje? A ver, Walter, ¿levantaste la mano?
a las, a los, no, a los idiomas, creo, eran sobre los idiomas y la Eh, lengua de, no sé, de diferentes países. no, no. Ahí nos estamos confundiendo. Eso no es el lenguaje. Claro, va relacionado con el idioma, pero no necesariamente es el idioma. Ok, profesora, era mi opinión, ¿no? No te preocupes, está relacionado, sí, pero no es específicamente eh, el idioma. A ver, Luis. Buenas noches. El lenguaje es, es comunicarse, expresarse hacia la otra persona. Disculpa. El lenguaje no es expresarse, hablar con la otra persona. Ya también se relaciona. A ver, la clase pasada dimos una definición exacta sobre el lenguaje. Miss, ¿puedo participar? Sí, claro. Miss, el lenguaje es un instrumento creado por el hombre para comunicarnos, Miss. Ya, claro, está para comunicarnos. A ver. Pero nosotros, la clase pasada, dimos una definición referente al lenguaje y hablamos del lenguaje. Hablábamos que el lenguaje se enfoca, claro, es la aplicación y el uso del idioma que nosotros empleamos al momento de comunicarnos, pero, ¿sí? También es cómo nosotros nos comunicamos. Cuando nosotros nos comunicamos con un objetivo, ¿o no? Sí, Miss, con un objetivo de expresarnos. Exacto. Nosotros nos comunicamos con un objetivo, con una finalidad de comunicarnos, ¿no? Pero al momento de nosotros comunicarnos, sí, utilizamos diferentes formas de lenguaje. ¿No es así? Sí, Miss. Sí, mis, Claro, sí es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, quiero que, no sé, quiero un vaso de agua, ¿qué es lo que hago? Pedir, por favor. Pido, por favor, ¿cierto? Solicito. Entonces, ahí, aparte de hacer uso del idioma, también me estoy haciendo uso del lenguaje, ¿ya? Del lenguaje. Ahí hago uso del lenguaje, ¿sí? Entonces, el lenguaje es la intención con la que tú te comunicas, ¿sí? En una conversación, porque tú no te comunicas con una misma intención en todas las conversaciones, ¿o sí? No, Miss.
No, cierto. Por ejemplo, no sé, hubo este famoso accidente que hubo de los estudiantes de quinto año de secundaria, por ejemplo. No sé, supongamos que tú lo viste primero, llegas a casa y les comentas a tus padres, a tu familia. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estás Informando. Estás Informando. informando. Y ahí, ¿estás haciendo uso del lenguaje o no? Sí. Sí, entonces el lenguaje es la intención con la que tú te comunicas, ¿sí? En un acto comunicativo. Por eso es que gracias a ello surge lo que es las famosas funciones del lenguaje, ¿no? Nosotros tenemos diversas funciones, ¿sí? De acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Varía nuestro contexto. ¿Sí? Varía nuestro contexto, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, como les decía, ¿no? Si yo quiero pedir algo, solicito, ahí estoy haciendo uso de una de las funciones del lenguaje. ¿Cuál será esa función? Función de pedir. De pedir, no, pero ¿hay cuántas funciones del lenguaje? Tres funciones, Miss. Tres nada más será. Cuatro mil. Hay Seis, seis, Miss. Seis, Miss. le quedan seis funciones, ¿ya? Son seis funciones del lenguaje. Ya, por ejemplo, cuando yo doy una información, por ejemplo, lo que les decía hace un momento, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, quieres contar algo sobre un suceso, estás informando y ahí estás haciendo uso de una de las funciones del lenguaje. ¿Qué función será? Función representativa. Representativa o referencial. Exacto. Ahora, si tú, por ejemplo, declamas un poema, Función Función expresiva. expresiva. será Función expresiva. expresiva. ¿Será Expositiva. expresiva? Función poética, Miss. Función poética. ¿Ya? Ahí estamos haciendo uso de la función poética. Ahora, cuando yo manifiesto, por ejemplo, no sé, me regalaron un auto 0 kilómetros. Entonces, tengo mucha alegría, mucha emoción, ¿cierto? Ahí que estoy que expreso. Función expresiva. Ahí sí estamos haciendo uso de la función expresiva. ¿Ya? Ahí sí. Ahora, ¿qué otra función tenemos? Cuando yo, por ejemplo, digo, siéntete bonito, Mm, Este, ¿qué función del lenguaje corrección, será? corrección. Ujú. ¿Corrección? Mm, ¿Será? Función afirmativa, Miss. Función apelativa. ¿Ya? La función apelativa es cuando tú manifiestas qué cosa. Cuando tú manifiestas órdenes o pedidos. ¿Ya? Ahí es función Apelativa, Apelativa. Miss. apelativa. ¿Sí? A ello se refiere.
¿sí? Entonces, son las diversas funciones que nosotros tenemos que recordar, ¿ya? Entonces, recuerden, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje se enfoca en la intención del hablante, ya es de acuerdo a nuestra intención. ¿Qué es lo que yo quiero comentar? ¿Qué, qué es lo que yo quiero manifestar? No es el idioma. ¿Ya? El lenguaje no es el idioma, es la aplicación del idioma según el contexto del hablante, ¿ya? A ello nos referimos. A ver, vamos a ver. Primero, el lenguaje. ¿Qué nos dice acá? El lenguaje es la facultad de comunicarnos, ¿sí? El lenguaje va a ser esa facultad que nosotros tenemos, ¿sí? Para comunicarnos, haciendo uso tanto de signos orales a través del habla o escritos, ¿no? A través de la escritura. Y se concreta en el uso de una o más lenguas, ¿no? Que quiere decir que nosotros tenemos una intención y para comunicar o dar a conocer esa intención, hacemos uso del idioma, ¿no? Por eso se dice que es un fenómeno social, ¿no? Y tiene diversas funciones. Función representativa, cuando doy una información, cuando doy a conocer una información, función expresiva, cuando doy a conocer mis sentimientos, mis emociones, función apelativa, cuando voy a dar a conocer un orden, un mandato, un ruego, función metalingüística que se enfoca en el propio idioma, en el análisis profundo de la lengua, o sea, del idioma. ¿Qué quiere decir ello? Cuando nosotros damos a conocer diversos temas del área de comunicación, ¿no? Ahí estamos haciendo un análisis profundo de nuestro idioma. Luego tenemos la función fática o de contacto que se enfoca en querer comunicarnos, ¿sí? Con las demás personas, pero queriendo alargar, prolongar o dar por finalizado nuestra conversación, ¿no? Luego tenemos la función poética o estética, que es cuando manifestamos poemas, ¿no? Causando extrañeza en la otra persona. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, Miss. profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a analizar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje tiene diversas características. Primero que todo, es racional. ¿Por qué diremos que es racional? Porque pensamos, Miss, Porque muy bien, razonamos, pensamos para comunicarnos, o es lo que nosotros deberíamos de hacer, ¿no? Para poder comunicarnos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué diremos que es universal? Porque nos comunicamos con con todo el universo, o sea, que nos podemos comunicar con diferentes idiomas. Ya está cerca de la definición, pero no exactamente. universal no es hablamos con todo el mundo en diferentes idiomas, ¿o no? Porque todos los seres humanos comparten esta capacidad de expresarnos, profesora. A ver, nosotros decimos que el lenguaje es universal porque es hablado, es dado a conocer a nivel mundial. O sea, ¿qué quiere decir? Todos los seres humanos lo, sí, lo usamos.
Lo que no, por ejemplo, así usemos el inglés, nos comuniquemos haciendo uso de otro idioma, estamos aplicando el lenguaje, ¿ya? Ahora, ¿por qué decimos que es innato? ¿Por qué diremos que es innato? Porque es una característica biológica, Miss. Mm, ya, pero una definición más concreta. La capacidad de adquirir el lenguaje es una característica biológica que se desarrolla en los Ya. seres humanos desde la infancia. Ujú. Ya, entonces podemos decir que el lenguaje es innato. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con la facultad de poder Comunicarnos. de poder Comunicarnos. comunicarnos. Claro, cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? Nos comunicamos desde la barriga, ¿o no es así? Sí, Miss. Sí, Ya profesora. nos estamos logrando comunicar desde la barriga, ¿no? Entonces, por eso decimos que es innato, ¿no? No. Ahora, ¿qué quiere decir? Miss, pero yo cuando nació mi hijito, yo nací, no hablaba el idioma, es que no se enfoca en el idioma, se enfoca en tu intención comunicativa, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, a través de los llantes, ¿ya te comunicas o no? Sí, Miss. Sí, Claro. Eso es ¿ya? bien. Entonces, es innato, ¿ya? Ahora, ¿por qué decimos que es aprendido? Porque Algo que tenemos nos el enseña. conocimiento, Miss, ¿Cómo? porque tenemos el conocimiento, la experiencia. Ya. Aunque la capacidad de adquirir el lenguaje sea innata, el lenguaje específico que hablamos español, Miss, inglés, etcétera, ¿es eso, Miss? Ujú. Se aprende, Miss, a través de la interacción social. Exacto. Nosotros en el transcurso de nuestro día a día vamos aprendiendo, ¿no? Vamos perfeccionando nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Nosotros no nos comunicamos de la misma forma que nos comunicáramos, por ejemplo, cuando éramos pequeños o cuando estábamos en el colegio. Vamos mejorando, vamos perfeccionando. Y todo ello involucra, por ejemplo, nuestro ambiente social, nuestro grupo familiar, nuestro grupo de trabajo, ¿sí? Nuestra educación, ¿cierto? Involucra todo ello para que nuestro lenguaje vaya mejor, vaya mejorando. Ahora, ¿por qué diremos que es convencional? Son aquellas personas que se apegan a las normas y las costumbres, Miss. Disculpa. Son aquellas personas que se apegan a las normas y a las costumbres. Claro, pero que nuestro lenguaje es convencional, claro, se adecua a las normas de cada hablante, ¿no? De nuestro idioma, de qué es lo que queremos informar, dar a conocer, ¿cierto? Entonces, no todos empleamos de la misma forma, ¿cierto? Ahora, es simbólico, ¿por qué? Porque hacemos uso de diferentes signos, ¿no? Signos al momento de comunicarnos y tiene doble articulación que es de acuerdo a la interpretación, ¿no? Entonces a eso se refiere. Ahora, ¿por qué es importante
reconocer o identificar las diversas funciones del lenguaje y sus características. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello vamos conociendo lo que son los planos del lenguaje, ¿no? Dentro de la aplicación del lenguaje, ¿sí? Nosotros vamos a identificar o conocer a dos elementos fundamentales que debemos de hacer uso, ¿no? Que son la lengua y el Y el habla, Miss. la lengua y el habla, ¿cierto? La lengua y el habla son puntos muy importantes que de acuerdo a ello nosotros, sí, nos podemos hacer uso del lenguaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la lengua? La lengua, sí, la lengua es el sistema de signos lingüísticos que normalmente nosotros decimos, ¿no? Entonces, ¿qué es el sistema de signos? El código. ¿Qué es el código? El código es el idioma, ¿no? Que una comunidad lo usa, ¿para qué? Para poder comunicar. ¿Nosotros usamos el idioma para comunicarnos o no? Sí, Sí, Miss. profesora. Miss, el código es un conjunto de reglas, Miss. Y si lo Claro. utilizamos para comunicación, o sea, para comunicarnos. Exacto. Ya el código es el sistema de signos que nosotros usamos para poder comunicarnos. Ya, entonces, mejor dicho, el código, en palabras resumidas, decimos que el código es el idioma. ¿Ya? Es el idioma que usamos, ¿sí? Para poder comunicarnos. Comunicarnos. ¿Ya? Ese es el idioma, ese es el idioma, o mejor dicho, la lengua, ¿ya? Es abstracta, dice, porque no se visualiza, no se ve, es ideal y psíquica. ¿Ya? Ahora, dice, nos llega una como herencia, claro, porque nosotros, ¿qué hacemos? Aprendemos el idioma, ¿sí? Que nosotros vamos a manifestar, ¿sí? Es de acuerdo al idioma que nuestros padres nos enseñan, ¿cierto? Porque nosotros usamos el idioma que nuestros padres nos enseñan, entonces es una herencia que ellos nos dan, ¿no? Y el habla ya es el uso que cada uno de los individuos hace, ¿no? De los signos que conforman la lengua, ¿no? Es la realidad viva. ¿Qué quiere decir? El habla ya es la aplicación del idioma. Yo aprendo el idioma, ¿para qué? Para Manifestarme. para manifestar, ¿ya? Sí, a ello se refiere. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los planos del lenguaje, ¿quiénes son? Son la lengua y el habla. Van Y el de la, habla. ajá, la lengua y el habla, y van de la mano ambos, ¿no? Para poder aplicar el lenguaje. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué nos dice acá? Nos dice que la lengua, dice, es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca efectos, pero a su vez dice, el habla es necesario para que la lengua se establezca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay muchas sociedades que el habla, por ejemplo, se deja de lado, ¿no? De diversos idiomas. Entonces, ¿qué surge cuando se deja de hablar algún idioma? ¿Qué pasa cuando tú dejas de hablar un idioma? No hay comunicación. ¿No hay comunicación? ¿Eso sucede? No tenemos práctica. No, dejamos. No, pero cuando tú, por ejemplo, ¿no? Eso ha pasado en diversos idiomas, por ejemplo.
Han dejado de hablarse. Y al dejarse de hablar, ¿qué sucede? Alejamiento, se alejan las personas de una a la otra. No. Por ejemplo, si ya toda la sociedad, por ejemplo, dejara de hablar el español, ¿se seguiría dando a conocer? ¿Cómo, Miss? ¿Puede repetirlo? No se puede escuchar, creo que está prendido el audio de otra persona y se metió A ver, durante hola. que habló. Sino que les estoy compartiendo pantalla y no puedo. A ver, ¿de quién está prendido? Creo que de nadie. A ver, les decía, cuando nosotros dejáramos de hablar el español, o sea, toda la sociedad deja de hablar el español, ¿el idioma seguirá existiendo? No, Miss. Desaparece, maestra. No, Desaparece. Y eso es lo que ha pasado en la mayor cantidad de idiomas, ¿o no? Hay muchos idiomas que se han dejado de hablar, ¿cierto? Y por ende han ido desapareciendo. Por eso se Desapareciendo. dice en esta pequeña frase, nos dice que el habla es necesario para que la lengua se llegue a establecer. Por ejemplo, nosotros los peruanos, según la historia, nos narra y nos dice de que si nosotros, por ejemplo, si los españoles no hubiesen llegado a nuestro territorio, y no nos hubiesen impuesto lo que es el español y nadie de nosotros hubiese hablado ese idioma, ¿nosotros hablaríamos ese idioma ahora? no, digamos en ley. Hablaríamos ese idioma. Entonces, es necesario el habla, ¿ya? Para que un idioma se logre establecer, ¿ya? Ahora, por eso dice la relación entre los dos es de interdependencia. ¿Por qué decimos que es de interdependencia? Porque ambos se necesitan, ¿ya? Ambos es necesario que los dos se aplique o se use, ¿ya? Es importante, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice acá? Dice, todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, habitual dentro de nuestro idioma, en el uso de la lengua, y que no llegue a afectar al sistema, refleja el hábito importante, pues va a limitar su libertad expresiva, ¿ya? En ellos se enfoca. Entonces, es necesario que tanto el idioma con el habla se practique, ¿ya? Se trabaje. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. ¿Ya? Sí. A ello nos referimos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dice, la lengua, o mejor dicho, el lenguaje, la lengua, va a tener ciertas variaciones, ¿no? Nuestro idioma va a variar de acuerdo a nuestro grupo social, a nuestro grupo de estudios, a nuestros amigos, porque nosotros, por ejemplo, no nos comunicamos de igual forma, por ejemplo, con nuestros amigos o en la casa o con nuestra pareja o en el trabajo. Nosotros tenemos diversas variaciones, ¿no? Entonces utilizamos nuestro idioma, sí, pero sufre variaciones, ¿no? Ese, por ejemplo, una primera variación vamos a tener al famoso dialecto. ¿Qué es el dialecto? El dialecto va a ser aquella variante que adquiere, ¿quién? Una lengua en un determinado lugar, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, yo soy de Huaraz, hay muchos de aquí que son de la costa, yo soy de la sierra, muchos son de la costa, otros quizás son de la selva. Entonces, nosotros todos hablamos un mismo idioma. Miss. Miss. Mejor dicho, claro, pero nos comunicamos de la misma manera todos. No, Miss. Claro, nosotros manejamos el mismo idioma, pero nos comunicamos de una misma forma, utilizamos el mismo lenguaje, no. No, Miss. ¿Cierto? Hay esa variación. Entonces, esa variación que nosotros, por ejemplo, rápidamente, ¿dónde los notamos? En las personas que son de la selva.
¿Han escuchado cómo es que ellos hablan? Sí, Sí, Exacto. profesora. Ahí, por ejemplo, la variación de los selváticos es mucho más notoria, ¿o no? sí, Miss. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, hay variación dialectal. ¿Qué es el dialecto? Es la variante que adquiere una lengua en un determinado lugar o país, ¿no? Por ejemplo, el castellano que habla el limeño, ¿va a ser idéntico al que habla el piurano o el loretano? No. No, Trabaja No, con el mismo idioma, pero no es el mismo. Ya van a tener, por ejemplo, en el sonido, tiene variación en la escritura, en el significado, ¿no? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en Lima, muchos de los peruanos mencionan calle, por ejemplo. Entonces, calle, ahí lo mencionan de una forma muy diferente que los de la sierra, de provincia, por ejemplo, yo digo calle, ¿no? Entonces, el idioma, por ejemplo, o mejor dicho, la lengua que emplea, por ejemplo, en Lima, en calle, es como si te tuviese el sonido de la Y, ¿no? A nivel sintáctico, por ejemplo, es la forma como se elabora el mensaje, ¿no? Dice, de la esquina de su casa, su kiosco está. ¿Tiene algún sentido, alguna interpretación? No, dependiendo de nuestro grupo social, ¿no? A nivel morfológico, por ejemplo, la variación que sufre es dependiendo de la escritura, ¿no? Por ejemplo, yo digo pancito, panecillo, pancico. Entonces, los tres, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué denominación? que no se habla igual. No. Al yo decir pancito, panecillo y pancito, ¿cuál es la denominación? ¿A qué me estoy refiriendo? el cito, Miss. A un pan. O sea, los tres términos hacen referencia a que me estoy refiriendo a un pan. ¿Cierto? Pero hay diferentes formas de decirlo, ¿no? Sí, hay Sí, diferentes formas de decirlo. O por ejemplo, a nivel semántico, que es de acuerdo al significado de la palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú, si yo digo, ese viejo está salado, ¿a qué me refiero? Al viejo. ¿Al viejo? ¿Me referiré al viejo? Salado. a A la mala suerte. Ahí alguien dijo, ¿quién lo mencionó? La mala suerte, Miss. Mala Uno de suerte. Muy bien, Anita. Si yo digo, ese viejo está salado, ¿a qué me refiero? Que ese viejo está Está sin bien a la mala suerte, suerte. que todo le está Puesta, yendo claro. mal. Pero si yo esa frase lo menciono en Chile, por ejemplo, yo digo, la ropa está salada. Aquí en Perú yo voy a decir la ropa está salada y ahí me voy a referir que la ropa que yo tengo que se quieren colocar o que se quieran poner es que no tiene suerte. Pero si yo en Chile digo, esa ropa está salada, no se va a significar eso, sino significa que está costosa, que está cara. Entonces, ¿hay variación en significado? Sí, ¿cierto? Entonces, a ello me refiero. Y entonces, la variación dialectal se enfoca en la variación, sí, de acuerdo a nuestro ambiente geográfico, ¿no? Dependiendo dónde, ¿no? Dependiendo dónde nosotros nos estemos encontrando, tiene variación. Claro, pues usted dice, pero yo hablo el español, usted habla el español, pero nuestro idioma, sí, lo manejamos de forma diferente. ¿Ya? A ello nos referimos. ¿Sí? Entonces, es mayormente conocido como el dejo de esa persona es muy diferente. ¿Y dónde lo notamos aquí en el Perú rápidamente? En los de la selva, por ejemplo. Alguien que ha vivido toda su vida, por ejemplo, en la costa, va uno de la sierra, por ejemplo, mi persona va a la costa, rápidamente lo va a poder notar o no, que yo soy de la sierra. sí, Miss. Lo Profesora, noto por mi forma de Sí, comunicarme, por mi forma el de habla. expresarme, es notorio. Entonces, esa variación que tú notas se le denomina dialecto. ¿Ya? Ese es el dialecto. Ahora, la otra variación que nosotros vamos a tener va a ser el sociolecto. ¿Qué es el sociolecto? Es la variación de la lengua que se va a presentar
en la sociedad de acuerdo a factores socioculturales. O sea, ¿qué quiere decir? Que depende de nuestra cultura y los niveles sociales que nosotros pertenezcamos, ¿no? Me dirá, Miss, que dependiendo de nuestro aspecto, de nuestro nivel social, depende de nuestro idioma, nuestra lengua, sí, también depende, ¿cierto? Por ejemplo, una persona de extrema pobreza tiene también una pobreza lexical, ¿no? Dependiendo por qué, porque depende del grupo de amigos a las cuales se está relacionando, ¿no? Que una persona que, por ejemplo, hay una variación entre una persona en Lima, por ejemplo, que viva en un centro urbano, ¿sí? Donde hay extrema pobreza, y una persona que viva, por ejemplo, en Miraflores, ¿no? Pues hay variación ahí, dependiendo del nivel social, sí hay variación, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, nuestra cultura también. Aquí en la Sierra, en Huaraz, por ejemplo, es notoria en cuanto a las personas, por ejemplo, que se dedican a la agricultura, que viven ya en los centros rurales, se le denomina de esa forma, y las personas que viven en la ciudad. ¿Hay cierta variación? Sí, también hay cierta variación, ¿no? Entonces, la lengua varía según su profundidad, ¿no? Según nivel social y su extensión, que es según su variación geográfica, ¿no? Ahora, las diferencias de hablas dentro de una comunidad se deben a la influencia de factores geográficos, ¿no? A la categoría sociocultural y educacional de cada persona, ¿no? Por ejemplo, como les decía acá en la sierra, por ejemplo, hay variación de las personas que viven en los centros rurales, por ejemplo, cierta variación en cuanto a que combinan el quechua con el español o con el castellano, ¿cierto? Entonces, ahí yo noto esa variación. Y si yo ahí veo esa no variación, entonces, esa variación, ¿a qué depende? Al nivel, al sociolecto, ¿no? Por eso es que se hace esta pequeña pirámide donde se ubica los niveles de la lengua que tienen, ¿no? Que es el famoso sociolecto, ¿no? Tenemos el nivel subestándar, el nivel estándar y el nivel super estándar, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro en el nivel subestándar, por ejemplo, cuando trabajo o uso una lengua popular o un lenguaje o una lengua vulgar, ¿no? Hay muchas de las personas, por ejemplo, que se comunican de forma grosera o, mejor dicho, que utilizan dentro de su lenguaje, dentro de su forma de comunicarse, utilizan términos groseros, ¿no? Entonces, que en su día a día sea una forma de comunicarse. Entonces, las personas que se comunican haciendo uso de esos términos, ¿en qué nivel se encontrarán? En lengua ¿En qué nivel se literaria, encontrarán? lengua literaria, No, en el nivel subestándar, es el nivel más bajo de todos, ¿no? Cuando tú te comunicas, por ejemplo, utilizando términos groseros, nos enfocamos, ¿verdad? Sabemos muy bien a qué me refiero cuando digo términos groseros. sí, sí, profesora. Ya, entonces cuando tú Sí, constantemente sí. en tu día a día, por ejemplo, esa sea tu forma de comunicarte, estás en el nivel más bajo de la lengua, que es el nivel subestándar, ¿no? Que, por ejemplo, ahí tu variación, por ejemplo, no haya habido mucho aprendizaje, ¿no? En el nivel estándar es tu lenguaje coloquial, tu lengua culta, ¿no? Cómo tú te comunicas de manera respetuosa, pero cotidianamente, ¿no? Sin hacer uso de términos groseros, ¿no? Puedes tener diversos errores, sí, pero no comunicándote de manera grosera, ¿no? Entonces, tu lenguaje coloquial, como tú te comunicas con tu papá, con tu mamá, en tu trabajo, entonces tu lengua coloquial, estás en el nivel estándar, ya es un nivel óptimo, ¿no? Que la mayoría de las personas nos encontramos ahí, ¿no? Ahí es en el nivel donde nosotros, la mayoría de nosotros, nos llegamos a encontrar. Luego tenemos el nivel súper estándar. El nivel súper estándar ya se enfoca en una lengua literaria, una lengua científica,
donde solamente muchos de los escritores, de los literatos, utilizan como lengua cotidiana ya, ¿no? Que es una lengua coloquial para ellos, ¿no? Utilizar diferentes términos que muchos de nosotros quizás no lo trabajemos o no lo lleguemos a usar de manera cotidiana y solamente en algunos ambientes. Si tu nivel de lengua, por ejemplo, ya sea cotidianamente en una lengua literaria especializada, estás bajo, ¿sí? En el nivel súper estándar, ¿no? Que es en el nivel donde la mayoría de nosotros debemos de alcanzar. ¿Y eso cómo lo alcanzamos? Estudiando, perfeccionando nuestra forma de comunicarnos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? De los Sí, 3 Miss. niveles de la lengua. Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Sí, Miss. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, ninguna, Todo profesora. claro. ¿Todo Sí, claro? todo claro. Todo claro, Muy Sí, bien. profesora. Miss. Ahora, Sí, Miss. pero Todo eso claro. sí, no hay que confundir, ¿sí? No hay que confundir con la jerga y la replana, ¿ya? No confundamos, ¿sí? La jerga y la replana. La jerga no es cuando nosotros nos comunicamos de forma grosera, ¿ya? La jerga son aquellos términos cotidianos que nosotros empleamos o lo usamos dependiendo de nuestro grupo social. ¿Ya? Eso depende, por ejemplo, hay términos o frases o palabras que nosotros usamos solamente en un contexto, ¿no? Entonces, que solamente ese ambiente, ese contexto lo comprende, ¿no? ¿Qué nos define aquí la Real Academia Española? Nos dice que la jerga es un lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios, ¿no? Como los toreros, los estudiantes, los abogados, los profesores, los carpinteros, o sea, todos nosotros nos desempeñamos en diferentes actividades, ¿cierto? Pero como yo les decía en un inicio, nosotros no nos comunicamos de la misma forma en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos, utilizamos variaciones, ¿cierto? Entonces, hay términos, por ejemplo, que solamente nuestro grupo de amigos lo emplea y lo comprende, ¿no? Que si tú vas con esos términos a casa, muchas veces se van a causar extrañeza. ¿Por qué? Porque no es un término que lo usen entre ellos, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, las famosas palabras que tú utilizas de chacota, ¿no? Entonces, eso es la jerga, ¿no? ¿A qué se deben estas jergas? Se debe a que las personas en determinados grupos sociales va a depender, ¿no? Por la edad, por el tipo de trabajo, por el lugar de residencia, ¿no? Y por la corrupción del lenguaje, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, entre amigos se dicen, hola mano, por ejemplo. Ese hola mano, tú no vas a llegar a la casa, por ejemplo, a tu casa y le vas a decir a tu papá, hola mano, o sí le dirías. No. No, Miss. No, No, claro. profesora, Entonces, sería ese hola una mano, falta de por respeto. ejemplo, ¿a qué te refieres cuando te comunicas? Normalmente, por ejemplo, eso yo lo escucho en algunos amigos, por ejemplo. ¿A qué se refieren cuando dicen hola mano, por ejemplo? Amigo. Amigo. A un amigo Amigo, cercano. hermano. Entonces, ahí hay una corrupción del lenguaje, ¿cierto? De la lengua, mejor dicho, del idioma. ¿Hay corrupción o no? Sí, porque han omitido ciertas palabras para mencionar lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es la jerga, ¿ya? ¿Me dejo entender? Entonces, hay diferentes tipos de jergas. Por ejemplo, tenemos jerga profesional, tenemos jerga social o argot, jerga familiar o jerga del móvil, ¿no? La jerga profesional, por ejemplo, depende de nuestro grupo, por ejemplo, donde nosotros nos desempeñemos, ¿no? De nuestro trabajo.
Sí, por ejemplo, la jerga profesional va a ser, no siempre va a estar al alcance de la colectividad. ¿Por qué? Porque el lenguaje se va a basar en tecnicismos, ¿no? Utilizando diversas profesiones, ¿no? Como médicos, por ejemplo, los filósofos, los filósofos, los científicos, los lingüistas, lo usan, ¿no? Entonces, por ejemplo, también los mecánicos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es una jerga profesional? Es esa jerga que nosotros usamos solamente en nuestro ambiente de nuestros colegas, nada más, ¿no? Por ejemplo, con nuestros colegas utilizamos, en mi ámbito profesional, por ejemplo, hablamos de sesiones, hablamos de unidades de aprendizaje, hablamos de diferentes pedagogías. Entonces, son frases o palabras que nosotros recurrentemente lo usamos en nuestro contexto. Ahora, no sé, en los mecánicos, por ejemplo, utilizarán términos de los carros, algunas palabras, entre los carpinteros, por ejemplo, de maderas, de, no sé, objetos que usan ellos para trabajar, que son cotidianamente empleados en su ámbito de trabajo. Entonces, sí es una jerga profesional, ¿no? Luego tenemos la jerga social o argot, ¿no? Que es utilizado como seña de identidad por un conjunto de personas, ¿no? Que depende, por ejemplo, de los deportistas, los jóvenes, los estudiantes, los cazadores, los informáticos, los mineros, los empiristas, y algunos de los más frecuentes que son, por ejemplo, la jerga familiar o la jerga del móvil, ¿no? Por ejemplo, entre los estudiantes tienen una forma de comunicarse. Ahora, los chicos o las personas acá, no sé, quizás tenga algún estudiante que juega constantemente fútbol, por ejemplo, entre ustedes, entre su grupo de amigos que juegan fútbol, utilizan términos, palabras, frases que solamente entre ese ámbito lo comprende, que es referente a lo que ustedes están realizando, ¿no? Entonces, a ello denominamos jerga social, ¿no? Acá tenemos algunas de las jergas, por ejemplo, ¿no? Tenemos afanar, por ejemplo. Afanar es una jerga social muy recurrente que tiene dos significados, uno que significa robar y otro enamorar. Por ejemplo, si yo digo, me afanaron la billetera cuando venía hacia la casa, ¿qué significa ahí? Que me han robado la billetera, que me han robado la billetera. Pero si yo digo, Ricardo, deja de afanar a María, por ejemplo, yo digo ahí, ¿qué me estoy refiriendo? Está enamorando a María. ¿Que está enamorado? Enamorado. Exacto, ¿no? Que está enamorando, ¿ya? Entonces es una palabra que normalmente usamos, no, lo usamos, por ejemplo, entre nuestros grupos de amigos, ¿no? La forma de chacota. Tú vas a llegar a casa y le vas a decir, papá, deja de estar afanando a mi mamá, no lo vas a emplear, ¿no? Entonces a ello nos referimos. O, por ejemplo, la palabra caleta, ¿no? Que significa escondido, discreto, ¿no? Yo digo, mete el trago bien caleta, por ejemplo. ¿Qué significa? Mete el trago a escondidas, ¿no? Sin que lo vean, ¿no? Si no, mancamos. Al decir, cuando yo digo si no mancamos, ¿a qué me refiero? A que no se encuentran con el trago. Si nos encuentran con el trago, ¿no? No pueden descubrir. Exacto, no morimos si nos encuentran, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Recordar, por ejemplo, o diferenciarlo de la jerga delincuencial, ¿no? Hay jerga social, jerga profesional, que es dependiendo de nuestro grupo, ¿no? Nuestro ambiente, pero la jerga delincuencial son empleados solamente por los delincuentes, ¿no? Hay términos que ellos entre ellos se comunican y entre ellos lo emplean. ¿Sí? Lo emplean, ¿no? Por ejemplo, cuando digo a Esteban lo enfriaremos por maloso, por ejemplo. Si yo digo a Esteban lo enfriaremos por maloso, ¿qué me refiero? Que lo van a matar. Que lo van a matar, pero tú vas a ir por la vida diciendo que lo vas a enfriar a alguien, así por así. No, solamente No. lo emplean los profesor. delincuentes. Los delictivos. Delincuentes. Exacto,
Ya, a veces, muchas veces utilizan por ejemplo, ¿no? La mayoría de reportajes que nosotros vemos, por ejemplo, ¿cómo los identifican a los delincuentes? Porque tienen una forma de comunicarse, ¿no? Que utilizan, ellos lo denominan, por ejemplo, en clave, ¿no? Para que no los descubran, ¿no? Entonces, esa es la jerga delincuencial o conocida también como la replana. Entonces, la lengua, el idioma, ha sufrido ciertas variaciones de acuerdo a diversas variaciones que ha sufrido, ¿no? Nivel social, grupo familiar, nivel de estudio, ¿no? Depende de todo ello cómo nosotros nos logramos comunicar al final, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, 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 profesora. ¿Ya? Entonces dice acá, clasifica, dice, el nivel, en su nivel léxico correspondiente, culto, coloquial, familiar o vulgar, las siguientes palabras. Por ejemplo, electroencefalograma. ¿En qué nivel estará? Culto, coloquial, familiar o vulgar. Culto. Está en el culto. Muy bien. Coyuntura. ¿En qué nivel estará? Culto, Miss. Culto, Miss. Culto. Conducir. Culto coloquial. Culto coloquial, ¿no? Detractor. Culto, Miss. Culto. Catear. Coloquial, Miss. Coloquial, ¿qué significará catear? Espiar. Exacto, espiar. Entonces será culto nada más. Agüelo. Agüelo. Abuelo, Miss. Abuelo. Tal cual está escrito acá. Hay muchos niños, por ejemplo, que lo emplean así, abuelo, te dicen, ¿no? Culto. Coloquial, familiar. Coloquial, muy bien. Crecer. Grande. Familiar, Familiar. Amoto. Moto. Amoto. Coloquial. Coloquial, Miss. Estúpido. Vulgar. Coloquial, Vulgar. vulgar, Miss. Vulgar. Resbalar. Coloquial, familiar. Familiar. Cole. Colegio. Familiar. Claro, pero ¿qué nivel? Coloquial, familiar, Miss. Coloquial, familiar. Sexagenario. Coloquial. Culto, Miss. culto. Culto. Muy bien, culto. Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas sobre los niveles de la lengua? Todo excelente. ¿Ninguna? Muy bien, Ninguna, chicos. profesora. Hasta aquí, ¿alguna duda? Excelente, ¿Alguna Miss. consulta referente al tema que hemos desarrollado el día de hoy? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna, Miss. Muy bien. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que el día de hoy me hayan podido comprender y podamos mejorar nuestro nivel lexical de acuerdo a cómo nosotros nos comuniquemos ya una vez que ya hemos conocido los diversos niveles de la lengua que tenemos y cómo nosotros nos identificamos de acuerdo a ello. Recuerden que muchas veces dice mucho cómo nosotros nos comunicamos dentro de nuestro ambiente social y nos definimos con ello también. Eso hay que tenerlo bien en claro. ¿Ya, chicos? Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos ello. ¿Ya? Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Buenas Muchas noches, gracias. Miss. Que Dios la bendiga. Muy bien. Buenas Cuídense. noches. Luis. Nosotros